Sancor Seguros. Segundo bloque de programa, ya está en nuestros estudios Carlos Cacho Vidal, desarrollador de Tecnocomahue. Con él vamos a dialogar de la actividad productiva en Neuquén, de la necesidad de diversificar la actividad económica de la provincia. Y el tema de este bloque tiene que ver con la productividad en el sector petróleo y gas. Comentábamos la semana pasada que el acuerdo establecido para el aumento de los trabajadores del sector petróleo y gas del 30%, planteó, por iniciativa del Ministerio de Trabajo de la Nación, la necesidad de comenzar a discutir la productividad en el sector. Y para analizar el tema convocamos a Marcelo Volonté, es presidente de CEIPA, una de las dos cámaras que agrupa a las empresas de servicios petroleros de la región. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, ¿cómo se podría mejorar la productividad en el sector petrolero? Creo que es un objetivo muy necesario, dado el contexto de menores precios del petróleo, bueno, de ser más competitivos, ¿no? Sí, es fundamental la competitividad. Yo entiendo que el primer paso para poder mejorarla es asumir que es necesario. Si todas las partes asumimos, tanto las empresas de servicio, las empresas operadoras, los sindicatos, que es una necesidad, es un paso muy importante y es el puntapié inicial para después ir desandando, digamos, el camino y viendo en qué aspectos deberíamos hacer hincapié para que la productividad vaya incrementándose y seamos competitivos, sobre todo de cara a un futuro que viene complicado, ¿no? Hay que hacer más con lo mismo, evidentemente. Claro. Ahora, ¿los actores lo han asumido? Bueno, esperemos que sí. ¿Tu apreciación? A mí me gustaría tener alguna señal un poco más fuerte del punto de vista sindical. Sí lo tenemos claro las empresas de servicio y también me gustaría que tener claro, por lo menos yo no lo tengo claro, si las empresas operadoras se sienten parte también de la mejora de la productividad. Entiendo que no hay que caer, porque cuando se habla de productividad se mira la mano de obra. Claro. Y sí que es una pata importante y fundamental en el esquema de productividad, pero no la única. Claro. Y yo creo que todos tenemos que asumir nuestra parte, ¿no? Nuestra responsabilidad. Claro. Ahí comentemos, para quienes no estén tan en tema, que la productividad es una relación entre lo que se obtiene, lo que se produce, y los recursos necesarios para producirlo, ¿no? Y cuando hablamos de recursos, Daniel, hablamos no solamente, insisto, de mano de obra, sino de todos los recursos puestos a disposición para el trabajo. Y ahí, decime. Y ahí es donde tenemos que poner también hincapié, ¿no? Claro. Ahora, en el ámbito que tiene que ver con lo sindical, ¿en dónde se podría mejorar la productividad? En función de lo que vos conocés como empresario, como directivo de una cámara que agrupa a las empresas del sector. Bueno, yo creo que deberíamos tener mayor énfasis en repasar los puestos de trabajo, repasar cada uno de los puestos de trabajo y ver cuáles son realmente necesarios o si se puede en algún caso aunar esfuerzos para que la cantidad de puestos de trabajo baje en relación a la productividad. No que quede gente sin trabajo, sino que cada individuo en sí mismo sea más productivo. Es un tema importante y también me parece a mí que los incentivos económicos deberían ir en función de la productividad. A mayor productividad,
poder tener mayor resarcimiento económico. Claro. Y no que dé lo mismo Claro. aquel trabajador que lo hay, que trabaja y que trabaja a destajo, que a lo mejor algún trabajador que es un poco más reticente a realizar algunas tareas, ¿no? Claro. El otro día me comentaba un ingeniero muy conocedor del sector que en Estados Unidos el 65% de la remuneración de un operario petrolero es fija y el 35% aprox es variable en función de la producción de los resultados, ¿no? Bueno, Ese podría ser un esquema. Sí, yo no sé si las proporciones serían adecuadas. Sí. En la Argentina Sí, tenemos está bien. muchas variables, pero a eso apuntaba, que parte de la remuneración y una parte importante esté atada a la productividad. Claro. Y de la misma manera que las empresas también se benefician con una mayor productividad, que eso pueda ir al trabajador y que esté relacionado con eso, que no dé lo mismo producir que no producir. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, yo hace unas semanas atrás entrevisté a Guillermo Pereira, entrevista que se emitió en este programa, y le expuse el tema de si en las empresas no había una cantidad excesiva de operarios por equipo. Él lo que me dijo que sí, pero que era por un tema de seguridad industrial. A mí mucho no me convenció la respuesta, pero bueno, creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Coincidimos en que sí, en que está sobredimensionada la mano de obra. Debo decir también que hay que buscar una solución, no es cuestión de achicar y dejar gente sin trabajo. Claro. Pero no necesariamente es una cuestión de seguridad. Yo creo que responde más a una cuestión que en su momento se tomó como una cuestión social, después discutiremos si mal o bien, pero que en definitiva ha crecido, yo creo que está sobredimensionada la mano de obra y habrá que sentarse en esa famosa mesa que desde la Cámara tratamos de impulsar desde hace mucho tiempo para discutir entre otros temas esto, es decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos sin, por supuesto, menoscabar los aspectos de seguridad, de calidad de trabajo, sí, claro. de remuneración, etcétera, ¿no? Sí. Pero ser productivos, que el concepto de productividad incorpora todos estos otros conceptos. Sí, no se es más productivo y menos seguro, hay que ser más productivo con igual seguridad, Sí, tal con cual. igual calidad de trabajo. Bueno, también en su momento un empresario del sector servicios de la región que había viajado a Houston, Texas, para la OTC, me comentaba que había ido a visitar un yacimiento y le llamó la atención que había poca gente, digo, en relación a la gente que uno encuentra acá, ¿no? Y, digo, allá creo que es donde se ha hecho punta con la cuestión de la seguridad industrial. Sí, es verdad, tienen también otra tecnología a disposición y también es muy importante, Daniel, el hecho de, ya que mencionás la OTC y Houston, hay mucha empresa que nosotros llamamos familiar trabajando por la característica, incluso podemos decir, de cómo los yacimientos están siendo operados. Mucha empresa familiar que hace trabajos puntuales. Hay muchísimas más empresas de mucho menor tamaño. Claro, y eso claro. hace también a la productividad, porque cada uno trabaja para sí mismo, ¿no? Depende de su trabajo el ingreso. Claro. Ahora, acá, Marcelo, hay un tema que tiene que ver con lo siguiente. En la medida que bajemos costos de producción, que seamos más competitivos, eso va a atraer más inversión. Y en la medida que haya más inversión, como decís vos, empresas nuevas que ingresan al sector, va a haber más demanda de operarios. Es decir, acá el tema es agrandar la torta a través de esta menor o de estos menores costos de producción. Indudablemente, de eso se trata. Por eso nosotros decimos de sentarnos a discutir estos temas, porque no implica la mayor productividad, no debería implicar, porque además es contraproducente y genera ruidos que después impiden el progreso. La mayor productividad tiene que apuntar a eso, a ser más atractivos para las inversiones y que además las empresas que vengan a invertir se animen más a invertir y a desarrollar porque saben que los costos le van a cerrar y generar más empleo y más equidad también
en los niveles de remuneración, ¿no? Eso también hay que decirlo. Sí, sí. Equidad, vos decís que el que se esfuerza más gane más, ¿a eso te referís? Sí, y que el que trabaje en el petróleo cobre una buena remuneración, pero que no sea tan distante de la remuneración de aquel que no trabaja en el petróleo. Claro, claro. ¿No? Ahora, acá hay otro punto y que tiene que ver con el índice de ausentismo, ¿no? En el sector petrolero. Que es alto. Sí, pero yo creo que es parte, sí, es muy alto el índice de ausentismo, pero también es parte de esa, del sistema, ¿no? Un sistema, la gente, el trabajador se da cuenta cuando hay trabajadores de más, cuando hay baja productividad, cuando no hay un buen control. Uno lo percibe, no es una sola cuestión de empresarios o de caprichos. Y eso también genera en aquel que no es lo suficientemente responsable que la falta de asistencia, de compromiso con el trabajo. Yo creo que también es una pata importante de la productividad que aquel que no tiene compromiso con el trabajo reciba digamos, no sé si la palabra es castigo, pero que corresponde. Si no tiene compromiso con el trabajo, no debería ser apañado por el sistema para que siga ocupando un lugar. Sí, sí. O sea, sistema igual sindicato. Digámoslo así. Sí, pero no quiero esquivarle el bulto, Daniel, no es mi estilo, pero también el sindicato responde a un esquema de permisos y de aceptaciones de todos nosotros. Yo no le echaría toda la culpa a un sector. No, seguro. Ahora, creo que somos todos responsables. Sí, tal cual. Ahora, creo que el empresario tiene que tener más libertad de despedir ante una persona que falta en forma reiterada. Porque uno tiene que pagar a una persona que te sirva, que agregue valor, ¿no? Sí. El empresario debería tener la libertad de regular la cantidad de gente necesaria para su trabajo y además de aquel que cumpla premiarlo y aquel que no cumpla poder resolver ese tema. Pero necesitamos, y yo quiero hacer mucho hincapié en esto, el marco, porque también tampoco podemos ir a un esquema donde el empresario se abuse de esa cuestión. Y en Argentina solemos irnos de un extremo para el otro con cierta facilidad. Entonces, está bien, yo entiendo que deben existir el sindicato, por supuesto, y de cumplir la función que le corresponde, ni más ni menos. Sí, pero convengamos que dada la escasez de personas con ganas de trabajar, nadie despide a la persona que... Bueno, pero ese es un problema... que aporta, ¿no? Bueno, ese es un tema en sí mismo y que sería materia de discusión, incluso de un panel más importante. La gente no tiene ganas de trabajar, pero eso yo creo que está también relacionado con una cuestión social, ¿no? Nosotros vemos, los empresarios ven falta de compromiso fundamentalmente en los jóvenes. No todos, por supuesto que hay excepciones, pero existe una falta de compromiso, de contracción al trabajo que antes, cuando en mi época de juventud, no se veía. Y no hace tanto, debo decir, ¿no? Sí. Bueno, mi padre siempre me citaba a Mao Zedong, el líder de la revolución comunista china. Y Mao Zedong decía, el que no trabaja no come. O sea, si a vos no te queda otra que laburar para tener un ingreso, tenés que laburar, ¿no? Creo que hay toda una reglamentación que justamente genere incentivos para fomentar al tipo que quiere laburar poco. Sí, bueno, en Argentina eso es un claro tema, y evidente. Pero bueno, deberíamos ir a un esquema de normalización de todas esas cuestiones donde los trabajadores puedan desenvolverse con tranquilidad y con responsabilidad, los empresarios lo hagamos con responsabilidad también y tratando de defender el empleo, el Estado apoye, cumpla su función. Sí, y no castigue con impuestos al que da trabajo. Exactamente, o sea, tiene que haber un esquema de equilibrio, indudablemente. Marcelo, como vos bien decías, el tema es amplio, sería bueno generar el debate incorporando a otros actores, por ejemplo, del sector sindical. Sabemos que de las productoras, bueno, les cuesta, en general no salen a plantear estos temas
en los medios, pero requiere un debate, ¿no?, de cómo mejorar la productividad para ser más competitivos, para bajar costos y que esto atraiga la inversión y genere más fuentes de trabajo. Indudablemente, tenemos que hacer más con lo mismo. Ese es el objetivo. Continuaremos con el tema. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Pausa. En el próximo bloque dialogaremos con Carlos Cacho Vidal, es el desarrollador de Tecnocomahue. El tema: desarrollo empresario y posibilidades de diversificar la actividad económica en Neuquén. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. ¿Qué cocino hoy? Pollolín tiene la solución a tus comidas. Presentamos la nueva línea de supercongelados de pollo. Son riquísimos, rápidos y fáciles de cocinar. Con Pollolín, compartir es lo mejor. Auspició este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Viví la excelencia. Hoteles y casinos del Río. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.